Te damos la bienvenida a 40 días en oración con Jesús. Hoy vamos a continuar con esta oración de las tres potencias con el mismo texto que ya veíamos ayer, el texto de la homilía del Papa el día de Pentecostés. ¿Qué nos dice esto? ¿A qué interpela? ¿En qué fase de nuestras facultades está golpeando este texto? Y de ello, repito, eso se trata la oración de las tres potencias. Por una parte, identificar cuál de nuestras facultades está siendo interpelada. Y segundo, pues llevar eso al mismo diálogo con Dios o a la propia reflexión. A veces pues nos quedamos reflexionando en cierto monólogo. Está bien, reflexiona. Al final, si reflexionas mucho, lo importante es que también te des un momento de decir, Jesús, Señor, esto es lo que yo reflexioné. Y ahí en esa reflexión también puede estar actuando Dios, también puede estar actuando la gracia, aunque no estés en diálogo con Dios, pero San Ignacio sí va a ser muy, muy partidario de que en algún momento de la oración, aunque hayas hecho mucha reflexión, vuelvas a un diálogo, un coloquio, así le llama él, famosos coloquios. Dialogar con Dios, ese es el coloquio. Bueno, todo esto para introducirnos y describir un poquito más de las posibilidades que se abren al hacer este tipo de oración. Y les decía, pues una de ellas pudiera ser más reflexión. Está bien, la reflexión es un acto de la mente, entonces aquí estamos orando con todas las potencias y puede ser que un día una de estas facultades se presente más fuertemente que otra. Bueno, después de este preámbulo, vámonos directamente al texto otra vez, a ver si avanzamos un poquito. Dice el Papa así: hermana, hermano, si adviertes la oscuridad de la soledad, acuérdense, vayan pensando también qué renglones les gustan a ustedes. Si adviertes la oscuridad de la soledad, si llevas dentro un peso que sofoca la esperanza, si tienes en el corazón una herida que quema, si no encuentras una salida, y a lo mejor alguno aquí diría, yo ya subrayé todo de verde en mis afectos. ¿Por qué? Porque me identifiqué totalmente en, yo estoy advirtiendo soledad, yo llevo un peso que sofoca mi esperanza, yo tengo una herida que quema, yo no encuentro la salida. A lo mejor alguno puede subrayar ahí y decir, yo existencialmente me identifico con eso. Bien, yo en esta ocasión no subrayé ahí, pero les digo, esto se trata de abrir posibilidades, de dar ejemplos de cómo se hace este tipo de oración. Y continúo con lo que dice, bueno, si estás en esta circunstancia, ¿no? De la herida que quema, si no encuentras salida, nos dice el Papa, ábrete al Espíritu Santo, ábrete al Espíritu Santo. Él, escribía San Buenaventura, lleva mayor consolación donde hay mayor tribulación, y no como hace el mundo, en que la prosperidad consuela y adula, y en la adversidad se burla y condena. Yo ahí subrayé en el plano de la razón. Me recordó esto y quise como hacer una pausa ahí. Es verdad. La consolación, seguimos hablando de consolaciones del mundo o consolaciones del espíritu. Entonces, aquí el Papa nos vuelve a recordar que el mundo, la prosperidad te consuela, te adula. En cambio, en la adversidad se burla y te condena. Continúo con las palabras del Papa. Dice, eso hace el mundo. Eso hace sobre todo el espíritu enemigo, el diablo. Primero nos halaga, nos hace sentir invencibles. Los halagos del diablo que hacen crecer la vanidad. Después nos echa por tierra y nos hace sentir inadecuados. Y lo subrayé también, eso, a nivel de mi razón, a nivel de, esto es una verdad importante y a veces, ¿por qué lo subrayo como una verdad? Al menos en mi personalidad, en mi manera de ser, en momentos en que mis afectos, mis sentimientos me pueden jugar chueco y puedo estar más desanimada, ¿qué es lo que me ayuda? Acudir a verdades. Así que esta verdad es importante, el acordarme de cómo el mundo primero y el enemigo, la tentación, primero te halaga, te hace sentir invencible, te hace crecer en la vanidad y luego la primera oportunidad te echa por tierra. No, 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 tú no eres suficiente. ¿Cuántos hemos sentido? No eres suficiente, no pudiste, mira el fracaso, el desaliento. El desaliento es una tentación muy común y viene del mal espíritu siempre.
Así que cuando venga esa tentación de desaliento, yo necesito acudir otra vez a esta verdad, ¿no? De cómo siempre los halagos y el sentirme invencible, eso es caduco, porque en la primera oportunidad me va a hacer sentir menos. Así que me ayudó a acordarme de esta verdad. Continúo. Está describiendo todavía qué es lo que hace el mal espíritu. Dice, juega con nosotros, hace todo lo posible para que caigamos, mientras que el espíritu del resucitado quiere realzarnos. Y empieza a poner como ejemplo a los apóstoles. Continúo con el texto. Miremos a los apóstoles, estaban solos esa mañana, estaban solos y perdidos, tenían las puertas cerradas por el miedo, vivían en el temor y ante sus ojos estaban todas sus debilidades y sus fracasos, sus pecados, habían renegado de Jesucristo. Los años pasados con Jesús no los habían cambiado, seguían siendo los mismos. Y aquí yo lo subrayé en verde, en mis afectos. ¿Por qué? Porque claro que me puedo identificar. Los años pasados con Jesús no los habían cambiado, seguían siendo los mismos. ¿Cuántas veces podemos decir, pues, presente, ¿no? Quisiera ser mejor persona, quisiera cambiar más. Y también porque sentí, me los imaginé a ellos y dije, claro que yo hubiera estado igual. Porque cuando ante mis ojos se presentan las debilidades, los fracasos, volvemos al desaliento. Pero esta vez me interpeló a nivel afectivo, me los imaginé a ellos, ya no nada más me repetí una verdad, me imaginé a los apóstoles y dije, qué cierto es eso. Y sentí con ellos, sentí existencialmente con ellos. Por eso apeló a mis afectos, aunque al final está hablando de la misma realidad. Continúo con el texto. Después recibieron el Espíritu y todo cambió. Los problemas y los defectos siguieron siendo los mismos, pero sin embargo ya no los temían, porque tampoco temían a quienes les querían hacer daño. Se sentían consolados interiormente y querían difundir la consolación de Dios. Los que antes estaban atemorizados, ahora solo temen no dar testimonio del amor recibido. Y ahí yo subrayé en azul, interpelando a mi voluntad. Dice, los que antes estaban atemorizados, ahora solo temen no dar el testimonio del amor recibido. Y eso a mí me interpeló, me identificó, también lo pudiera poner en verde, porque me identificó existencialmente, eso es a nivel afectivo, sentimientos, pero sobre todo dije, sí, mi único temor es no dar testimonio de lo que ya he recibido. Así que sigo, y no porque vaya a tener una acción nueva, simplemente lo que yo hago cada día, mi apostolado, a lo que yo me dedico, ese sigue siendo mi testimonio del amor recibido. Así que me confirma en mi misión, me confirma en lo que me dedico, me confirma en mi vocación y me empuja, me impulsa, me está impulsando directamente en mi voluntad. Continúa, me reafirma. Continúo con el texto. Jesús les había profetizado, el Espíritu dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio. Y demos un paso hacia adelante, dice el Papa. También nosotros estamos llamados a dar testimonio en el Espíritu Santo, a ser paráclitos, es decir, consoladores. Y ahí volví a subrayar yo en mi voluntad. Quiero ser un consolador, quiero dar testimonio. ¿Por qué? Porque quiero que el Espíritu Santo dentro de mí también pueda consolar a otros. Es parte de mi vida, es parte de lo que yo me dedico. Y no solamente cuando me acerco a hablar en un acompañamiento espiritual, sino en lo ordinario, en los pequeños detalles, en la gente que está a mi alrededor. Yo estoy llamada a ser un consolador también. Quiero, no solamente estoy llamada, quiero. Por eso lo subrayé en voluntad. Yo quiero ser un consolador de los demás. Continúa el texto. Sí, el Espíritu nos pide que demos forma a su consolación. ¿Cómo podemos hacerlo? No con grandes discursos, sino haciéndonos próximos, no con palabras de circunstancias, sino con la oración y la cercanía. Recordemos que la cercanía, la compasión y la ternura son el estilo de Dios siempre. Repito, recordemos que la cercanía, la compasión y la ternura son el estilo de Dios siempre. Y ahí lo subrayé yo a nivel afectos, porque
esa compasión, esa cercanía, esa ternura de Dios llega a mi corazón. Es decir, la he experimentado, sigo experimentándola, así que me identifiqué existencialmente. Es uno de los aspectos cuando interpelan a los afectos, no es el único, pero es uno, el poder identificarnos con ello. Y, y ya que llega ese consuelo a mi interior, me puedo también detener un poco, un mucho, lo que sea, y simplemente detenerme en esa experiencia de compasión, de cercanía y de ternura de Dios. Así de sencillo. Entonces, aunque en este ejercicio les estoy diciendo de qué color subrayé, en qué facultad subrayé yo cada una de estos, también les digo cómo ya en una oración uno pudiera reaccionar. Te quedas ahí disfrutando de eso. O si quieres, primero subrayas todo el texto de todos los colores que quieras y después, y después repasas lo que llegó a tu voluntad y dejas que surja la actividad que tenga que surgir. Me refiero, sea un diálogo, sea una petición, sea lo que sea. Repasas después todo lo que interpeló a tus afectos y te quedas ahí disfrutando de ese consuelo o, o pidiendo si fue de rechazo, porque también los afectos, los sentimientos pueden ir hacia el rechazo, hacia el enojo, etcétera, pues, ok, ¿qué tienes que hacer con ese rechazo, con ese enojo? ¿Lo tienes que hablar con Dios? ¿Qué necesitas hacer con ello? O en la razón, lo que hayas repasado en la razón, puede darte más tema de reflexión, de seguir desmenuzando y desentrañando esos conceptos y esas verdades, esas afirmaciones. Bueno, casi termino el párrafo para terminar también esta cápsula. Dice así, el Paráclito dice a la Iglesia que hoy es el tiempo de la consolación. Es el tiempo del gozoso anuncio del Evangelio más que de la lucha contra el paganismo. Es el tiempo de llevar la alegría del resucitado, no de lamentarnos por el drama de la secularización. Y ahí lo subrayé en anaranjado a nivel de mi razón. Se me hace una verdad fundamental que además debería de ponerlo en azul. Bueno, sí lo puse en azul. A continuación dice, es el tiempo para derramar amor sobre el mundo sin amoldarse a la mundanidad. ¿Por qué lo subrayé de esta manera? Pues en la razón, porque me recuerda esta verdad de decir, no es momento de lamentarme en el drama de la secularización, sino es tiempo de llevar la alegría del resucitado. ¿Cuántas veces nos pasa? Es muy cierto, o sea, simplemente me da una información muy cierta. Ay, es que los jóvenes de hoy, ay, es que las generaciones, es que ahorita la sociedad, es que, y bueno, pues ahí está, el drama, el drama y el drama, y el Papa nos dice, no, no pierdan tiempo en eso, hay que llevar la alegría del resucitado a los demás. Por tanto, ahora sí, viene la voluntad, donde subrayé, es el tiempo para derramar amor sobre el mundo. Claro, derramar amor sobre el mundo sin amoldarse a la mundanidad. O sea, el dar amor no significa, yo tolero todo, haz lo que quieras y yo te voy a aplaudir porque te quiero mucho. No, o sea, sí nos va acotando esa verdad de que es tiempo de derramar el amor sobre el mundo sin amoldarnos a toda esa secularización. Entonces, no te quedes en el drama, no te mezcles con el drama, pero sé parte de la solución. Y la solución siempre va a venir desde el amor, no desde el rechazo, no desde el reproche. Sí, hay que anunciar la verdad desde el amor siempre, desde la acogida. La verdad siempre va a ser mejor recibida en acogida. Es más, si no hay acogido, dudo a la persona, dudo mucho que esa persona se quiera acercar a la verdad. Termina este párrafo diciendo, es el tiempo de testimoniar la misericordia, más que de inculcar reglas y normas. Es el tiempo del Paráclito, es el tiempo de la libertad del corazón en el Paráclito. Aclaro aquí, justo vengo de hablar con alguien que me decía, oye, a veces me confundo un poco con los escritos del Papa porque les voy a leer esto, es el tiempo de testimoniar la misericordia más que de inculcar reglas y normas. No está diciendo que no existan las reglas, que no existan las normas. El Papa Francisco, aunque tenga este tipo de líneas que cada uno lo pudiera interpretar de manera muy distinta o pudiera decir, ¿ves? No, reglas y normas no.
pura misericordia. Sí, la pueden malinterpretar y usarla para libertinaje más que para libertad. Sin embargo, no es lo que se refiere el Papa, porque cuando ya le presentan temas más polémicos, muy específicos, los ha sabido exponer dentro de la tradición de la Iglesia, dentro del magisterio, dentro de las verdades evangélicas. No nos hemos salido para nada, ni él ni nosotros, toda la Iglesia, no nos hemos salido del mensaje de Jesús. Al contrario, quiere que nos adentremos más en ese mensaje de Jesús, que acoge, que nunca rechaza a nadie y que paso a paso dentro de esa acogida lleva al hermano a la verdad, y la verdad con mayúscula, la verdad con mayúscula es Jesús, es Cristo. A su paso, gradualmente, en fin, ya nos meteríamos en temas de pastoral, pero simplemente sí aclarar. Claro que hay frases que uno pudiera usar, frases del Papa Francisco, que pudiera usar como excusa algunas para excusa de practicar moral, que no es moral, para practicar la inmoralidad. No se refiere a eso el Papa. No dice que no existan las reglas, que no existan las normas, sino que es tiempo de testimoniar la misericordia y dentro de esa misericordia Jesús dará los pasos que quiera dar con la persona que tú estás. O sea, no corras tú adelante de lo que dice Dios, no empujes tú, acompaña, escucha, hay que estar presentes, acoge y acoge la gracia al ritmo que va en la vida de otra persona. No solamente el ritmo que tú llevarías, sino el ritmo que Dios lleva con esa persona. En fin, ya me metí creo que a otro tema, pero por algo será. Con esto termino esta cápsula. Espero que les esté quedando más claro cómo se practica esta oración de las tres potencias y nos vemos mañana para practicar un rato más esta oración de las tres potencias.